Bueno, ya buenas tardes, hermano. Mi nombre es Guido, yo soy diplomado en nutrición ortomolecular, también estudio en la Universidad de Valparaíso, nutrición. Y hoy día les voy a hablar un poco de hidroterapia y un método en específico que la ciencia lo avala y que siento que es de las cosas más importantes porque hay mucha pseudociencia andando por ahí, no sé, o las cosas que nos recomendó la abuelita, pero eh, tenemos que tener todo con respaldo científico, que siempre que un paciente o una persona a la que le estamos haciendo un tratamiento nos pregunta, tenemos que tener ese respaldo. Así que vamos a comenzar. ¿Cuál es la definición de hidroterapia? La hidroterapia es una terapia que emplea el agua con fines terapéuticos para el tratamiento y la prevención de distintas enfermedades y condiciones. Esta proviene del griego, hidro significa agua y terapia, curación. Y esta se utiliza, pero desde hace muchísimo tiempo, desde la antigua Grecia. Incluso Hipócrates, que era considerado hasta el día de hoy como el padre de la medicina, utilizaba el agua para reducir la fiebre, para tratar enfermedades y reducir los dolores musculares. Y además utilizaba el agua de mar para todas las erupciones cutáneas. ¿Cuáles son los principios de la hidroterapia? Esto es como muy técnico, pero solamente los vamos a leer. Están los principios mecánicos, son los factores físicos a los que el cuerpo está sometido durante la inmersión al agua. Existen tres factores. El primer factor es el factor hidrostático, que es el factor que nos permite flotar en el momento en que nos introducimos al agua. Nuestro cuerpo en el agua pesa mucho, mucho, mucho menos, por eso muchos kinesiólogos ocupan el agua como método para que sus pacientes se recuperen. Esto permite que nos podamos mover mejor, disminuyendo el estrés, el peso que sufren todas nuestras articulaciones de carga al tener que soportar un menor peso. También está el factor hidrodinámico, que se refiere a la resistencia al movimiento que ocurre en el agua. Si tú mueves los brazos hacia tus lados, es muy diferente hacerlo en el agua que sin agua. En el agua va a ser como mucho, mucho más complejo, ¿no? Tienes que ejercer hay una mayor resistencia. Y también está el factor hidrocinético, que es la utilización de agua con una presión determinada. Ahí dependiendo de todos los tipos de hidroterapia que se quieran aplicar, no sé, eh, hay, hay duchas con cierto chorro, cierta presión, no sé si han visto ustedes, duchas, bueno, son súper caras, pero ahí traen distintas presiones. El principio térmico, esto es una de las cosas más importantes porque esto va a determinar el efecto terapéutico que va a tener. Esto está relacionado con las distintas formas de propagación y el intercambio de calor entre el cuerpo y la temperatura del agua. El agua caliente principalmente es analgésico, es vasodilatador, es decir, hace que nuestros vasos sanguíneos se puedan expandir, que pueda pasar más sangre. También es sedante, relajante, aumenta la elasticidad, disminuyendo la rigidez articular, y esta es muy espectacular, esta agua caliente, sobre todo para ejercer un efecto relajante. En el agua fría tenemos un efecto vasoconstrictor, pero tenemos que tener en cuenta que ambos tienen un efecto regulador del tono vascular. Después de ejercer este efecto que es agudo, ya puede regular el tono vascular. También es analgésico, relajante muscular y antiinflamatorio. El agua fría. El agua es yo digo que es la molécula más importante porque sin agua no hay nada. ¿Y cuál es la relación desde el punto de vista espiritual? Ahora lo vamos a ver. Desde el punto de vista espiritual, el agua viva representa a Jesús. También el agua está presente en las aguas bautismales, en el nuevo nacimiento.
El agua es purificadora y desde el punto de vista físico tenemos los remedios preventivos, los remedios curativos y todos los beneficios generales que nos entrega el agua. El agua hoy viva, como les dije, es Jesús, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mas, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús se compara con el agua viva y en todo momento nos invita a que bebamos de él para calmar nuestra sed. Al igual que el agua, que es necesaria para nosotros vivir, para poder nosotros tener esa apreciada vida eterna, necesitamos a Cristo. Es tan esencial como nosotros desde el punto de vista carnal, eh, en el aspecto espiritual. O sea, es, es impresionante cómo, cómo ambas cosas se relacionan. La importancia, lo fundamental que es irreemplazable. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua. El agua viva que Jesús nos ofrece es la alegría de la salvación, que refresca a la persona que la recibe y produce en ella el deseo de compartirla con las demás. Como le había dicho, el agua bautismal, que es el nuevo nacimiento, también, también tiene una connotación muy, muy bonita. Como Jesús es el agua viva, al poder generar esta inmersión en el agua, nosotros podemos nacer de nuevo, gracias a que Cristo nos permite eso. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo representa la limpieza interior de la persona y el nuevo nacimiento espiritual. Y Jesús, Dios, es la única persona que nos puede otorgar esa limpieza, el perdón de los pecados. También tenemos las aguas purificadoras. En las leyes dadas por Dios a Moisés se indicaba el uso del agua como agente purificador del contacto con el pecado. Por ejemplo, todo contacto de la muerte, que es un símbolo por excelencia del pecado, exigía el lavamiento. También los sacerdotes debían dejar toda relación con el pecado antes de entrar en el lugar santo. Esto lo hacían simbólicamente lavándose las manos y los pies en la fuente de bronce. Esto representa que Cristo es capaz de limpiarnos. Él limpia todos nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos y nos entregamos. Las leyes levíticas con respecto al uso externo del agua tenían un doble propósito, pues además de su simbolismo, evitaban el contagio de enfermedades. Durante la Edad Media, el pueblo judío fue librado de las plagas que asolaron Europa gracias al correcto uso del agua como remedio preventivo, siguiendo las instrucciones dadas por Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En sus múltiples y variadas posibilidades, la hidroterapia es una valiosa herramienta para el tratamiento de muchos cuadros patológicos, es decir, enfermedades, como traumatismo, reumatismo, desórdenes digestivos, respiratorios o neurológicos. Según la enfermedad que nos aqueje y su gravedad, la hidroterapia puede tanto aliviar los síntomas como curarnos completamente. El agua puede usarse de muchas maneras para aliviar el sufrimiento. Elena de White hablaba de la hidroterapia y
está validada por ella. Entre los diversos usos terapéuticos del agua se encuentran los lavados o fricciones, los baños de pies, los chorros fríos y calientes, envolturas húmedas, baños de asiento y medio cuerpo, baños fríos y calientes, el sauna o baño de vapor, que es a altas temperaturas, baño hipertérmico, baño intestinal, compresa, o sea, hay un innumerable número de tipos de terapia con agua, aunque vamos a ver una en específico que, como le dije, eh, por su facilidad al realizarla, fue que la escogí. Porque quizás no podemos realizarla de la forma en que se recomienda, podemos ir progresivamente yendo caminando hacia ese lugar. El hombre está hecho principalmente de agua. La cantidad adecuada de ingestión de agua depende de muchos factores, tales como la temperatura, el tamaño del cuerpo, el funcionamiento de los riñones, pero debería ser suficiente como para que resulte en una orina clara en circunstancias normales. La orina dice mucho de nuestra hidratación, bueno, también de nuestra alimentación. O sea, mientras más clara va a ser nuestra orina, mayor vamos a estar más hidratados. En cambio, si tenemos una orina café, una orina oscura, esa orina se tiene que concentrar. Nuestro riñón, al no tener tanta agua, concentra todas esas sustancias y la orina sale de un color mucho más oscuro. Se debería beber por lo menos de 6 a 8 vasos de agua por día, como una persona estándar. Luego vamos a ver que existe una medición para saber cuánta agua debes tomar al día. El agua nos da poder y energía. El agua puede eliminar dolores de cabeza, disminuyendo así la necesidad de calmantes. También regula la temperatura del cuerpo, transporta nutrientes y oxígeno, elimina desechos, previene la constipación, humedece los tejidos, suaviza las articulaciones, mantiene la sangre en circulación por todo el cuerpo. O sea, es decir, el agua es fundamental. En, en todas las reacciones químicas es necesaria el agua. O sea, no podríamos tener un buen funcionamiento bioquímico sin el agua. Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud. Es la vida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida las cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Bebe del agua viva. Os invito a manteneros en contacto con Dios, a seguir bebiendo de la fuente del agua viva. Podéis ser como árboles plantados juntos a ríos de aguas, cuyas hojas no se marchitan. Podéis estar llenos de rocío para refrescar a otros y darle gracia y consuelo. Amo a Jesús ahora y quiero conocerlo cada vez más. Solo he comenzado a conocerlo aquí, pero nos espera una eternidad en la que se nos revelará su gloria y conoceremos cada vez mejor a nuestro Divino. Ahora vamos a ver un video para poder introducir el método que les comento. Frank ahí me avisa si se escucha. Igualmente te mandé el video. Es que no, creo que aquí no lo puedo poner, hermano. Ok. No sé si, no, aquí no, a ver. No sé si tú lo podrías compartir. Dame un segundo. Creo que yo lo...
Mm. Lo tenía descargado, pero se me borró. Dame un segundito, Guido. Si quieres, puedes continuar y lo ponemos. Ojalá ver el video al tiro porque después esta es la introducción para poder hablar después de lo demás, para que quede Si quieres, mucho. hermano, te lo puedo buscar yo en internet y comparto pantalla si me hacen anfitrión y ahí podemos compartir el video rápido. Ya, hermano, Sí, aquí ya mira, lo tengo ya. ¿lo tienes? Sí. Ya. Ahí sabe. Ujú. Dejo de compartir entonces. Sí, yo igual puedo sacar. Que la gente en invierno se enferma, ya sea de un cuadro gripal que es de origen viral o de una neumonía bacteriana u otro tipo de enfermedades, tiene que ver con tu mala calidad de lo que es el sistema inmunológico. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo lo mejoro y cuáles son los factores que yo puedo llevar a cabo para este invierno no enfermarme? En las palabras de Wim Hof, estamos hechos para ser fuertes, sanos y felices. Y la razón por la que la mayoría de nosotros no lo somos tiene mucho que ver con cómo nos sentimos y con las cosas que experimentamos en nuestro cuerpo. La mayoría de los síntomas que vos tenés en tu cuerpo en este momento están relacionados a inflamación. Hoy en día se sabe que incluso hay síntomas mentales que se deben a sectores de inflamación en tu cerebro. Entonces, todos estos cuadros tan relacionados con la inflamación, ¿cómo se modifican? ¿Cómo hago para no enfermarme en invierno de una gripe, de una neumonía o otro tipo de patologías? ¿Y cómo lo hago? Llevando a cabo un método que es extremadamente fácil, no por eso significa que todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero es un método extremadamente fácil que puedes hacer adentro de tu casa y que realmente trae beneficios en el instante en el que lo estás haciendo. No necesitas esperar meses para llevarlo a cabo. Este método, que es popularmente conocido como el método Wim Hof por su creador, lo que hace es permitirte acceder al sistema autónomo. Este sistema autónomo lo que hace es controlar todas esas funciones que vos normalmente no podés controlar, como la frecuencia cardíaca, la temperatura de tu cuerpo, etc. Y poder acceder a este sistema y generar un reseteo de este sistema es lo que permite obtener los beneficios que este método, que incluye una parte que es respiratoria y una parte que es la exposición al frío, logra ofrecerte. El método aumenta la producción de noradrenalina, adrenalina, cortisol y serotonina. Y si vos escuchaste bien, probablemente vas a decir cortisol, ¿para qué quiero aumentar esto? La realidad es que hay un montón de sustancias en tu cuerpo que son beneficiosas en el corto plazo y condicionan un efecto negativo si son sostenidas de manera elevada a nivel crónico. Entonces el cortisol a corto plazo tiene un efecto antiinflamatorio espectacular que tu cuerpo va a obtener a través de un proceso interno y no a través del consumo de una sustancia. Estos breves periodos de situaciones en las que tu cuerpo empieza a activar estos sistemas de producción se llama normalmente hormesis y es un proceso que en breve duración tiene un efecto extremadamente positivo, pero en larga duración tendría un efecto negativo. Esto lo puedes encontrar con algunos alimentos, lo puedes encontrar con algunos tipos de ejercicio, lo puedes encontrar con exposición al frío como en este caso, pero son siempre situaciones que lo que tienen en común es que te aportan un beneficio si se hacen durante periodos breves. Si quisieras explicar en pocas palabras lo que es la hormesis, tendrías que explicar una frase como: lo que no te mata en pequeñas cantidades te fortalece. ¿Cuál es la idea del método en sí? ¿Por qué es tan efectivo para prevenir enfermedades, sobre todo infecciosas, y para reducir la inflamación en tu cuerpo? ¿Por eso se está usando tanto en lo que tiene que ver con el alto rendimiento y con el deporte? Bueno, la razón por la que esto Sí, sucede... pueden mantener apagados sus micrófonos, por favor. Muchas gracias.
es porque vos estás hiperoxigenando tu organismo a través de respiraciones, ciclos de respiraciones profundas y luego periodos de contención del aire para lograr una distribución de este oxígeno, justamente buscando distribuirlo por los tejidos para que pueda cumplir su función y tu organismo funcione como corresponde en todos los niveles. Probablemente te preguntas, bueno, ¿cómo sé yo si efectivamente tengo una baja cantidad de oxígeno en los tejidos o si no lo tengo? La respuesta es muy simple. Yo puedo hacer un test extremadamente fácil en el que yo vengo inspirando y exhalando normalmente y una vez que exhalo, espero y aguanto la respiración sin haber inhalado. La cantidad de segundos que pasen hasta que yo desee respirar, yo puedo saber si deseo respirar a través de si hice una deglución, si hice una contracción del abdomen o del diafragma, si simplemente tengo deseos de respirar, y ahí voy a ver cuántos segundos pasan desde que yo exhalé hasta que yo deseo respirar nuevamente. La realidad es que nos encontramos con que la mayoría de la gente se encuentra en estas cifras, se encuentran estos valores por debajo de los valores normales o de los valores que explicarían que tu organismo está bien oxigenado. En general, por encima de 25 segundos es normal, por encima de 40 segundos es ideal y en mi experiencia personal rara vez me encuentro con pacientes que lleguen a los 20 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vos podés tener una buena cantidad de oxígeno en sangre, pero eso no significa que tu oxígeno está efectivamente llegando a tus tejidos. ¿Por qué pasa esto? Porque yo no solo necesito una buena cantidad de oxígeno en sangre para que mi organismo funcione como corresponde, sino que necesito una buena cantidad también de dióxido de carbono para que ese oxígeno sea efectivamente distribuido por mi cuerpo. Este efecto es conocido en bioquímica como el nombre de efecto Bohr. ¿Cómo se ve en la práctica este método? Muy simple. En general voy a empezar haciendo un ciclo de ejercicios respiratorios en el que voy a hacer unas 30 respiraciones profundas, exhalando e inhalando de manera profunda para hiperoxigenar mi organismo. La idea no es que vos hagas 30 exactamente, sino que llegues al punto en el cual es normal sentir un poco de mareo o de cosquilleo en las manos o en los pies, y esto es una cuestión de un efecto que se genera en tu organismo a partir del momento en el que tu cuerpo se hiperoxigena. Lo que estás viendo en este momento es cómo la saturación te está mostrando inicialmente una hiperoxigenación y luego cuando contenga el aire va a haber progresivamente una disminución de esto. Entonces, llego al punto en el que logro este efecto de mareo dentro de los límites tolerables para mí y al exhalar por última vez, contengo el aire. No importa si es la vez número 30 o otro número, pero contengo el aire todo el tiempo que yo pueda. Y lo que vas a ver normalmente, lo que vas a ver en la pantalla en este momento, es cómo la reducción de la saturación de oxígeno en sangre empieza a verse y a hacerse evidente a través del saturómetro y muestra cómo en realidad lo que está pasando es que el oxígeno sale de la sangre y es desviado hacia los tejidos, que es efectivamente lo que vos querés lograr. Entonces, a través de este método lo que estás logrando es oxigenar los tejidos y no la sangre. Una vez que no aguanto más, inhalo y eso lo que hace es generar una respuesta en tu organismo porque tu organismo está diciendo hey, nos estamos quedando sin oxígeno. Y lo que hace es disparar esta producción que yo te contaba antes sobre adrenalina, noradrenalina, cortisol. Y todas estas sustancias son las que van a ser los puntapiés iniciales para dar paso a este conjunto de mecanismos fisiológicos que van a traerte como beneficio hacer estos ejercicios. Entonces, en el momento en el que me estoy quedando sin aire, esa producción de noradrenalina y adrenalina por el estrés de estar quedándome sin aire genera un efecto extremadamente antiinflamatorio. En ese momento yo voy a inhalar, ¿sí? Hago una inhalación fuerte y se siente como un saque de adrenalina en ese momento. No tanto como esto. Algo más parecido a esto. El beneficio más importante según mi criterio es, por un lado, el inmunológico, por otro lado, este reseteo del sistema autónomo, que es algo que funciona de una manera desequilibrada en la gran mayoría de las personas. Lo importante de este mecanismo es que la producción de adrenalina y de noradrenalina es tan alta que si vos la comparás en una persona haciendo este método respiratorio, estando acostada, es mayor a la de una persona que por primera vez en su vida está haciendo bungee jumping. Entonces te está mostrando el nivel de intensidad que yo puedo generar de un efecto en mi organismo haciendo un simple ejercicio respiratorio que puedo hacer todos los días de mi vida. Otro de los beneficios más importantes de este método es la estabilización correcta de los pHs en tu organismo. Hoy se sabe la importancia que tiene mantener un buen pH en cada tipo de tejido y cómo es crucial para no generar enfermedades y no generar la formación, por ejemplo, de células cancerígenas o otro tipo de patologías.
Entonces, sabiendo que es crucial mantener un buen equilibrio de pH, es esencial saber que existen otros mecanismos no ligados a la dieta, que es quizás el más conocido para corregir desbalances de pH, en donde yo puedo lograr estas correcciones de un método extremadamente simple que no implica modificaciones fuera de poner en práctica estos ejercicios. Una vez que yo tengo este saque de adrenalina por la inhalación que hice, contengo unos 15 segundos este nuevo aire que yo acabo de inhalar y doy por terminado el primer ciclo de ejercicios respiratorios. Este ciclo puede repetirse, es una cuestión opcional, puede repetirse 2 o 3 veces y luego suele ser seguido por una exposición a agua fría, que puede ser en el caso de tu casa, en la vida cotidiana, simplemente una ducha fría, o si tenés la posibilidad, llevar a cabo un baño en agua helada, en donde empezás a notar beneficios mucho mayores de estimulación del sistema inmune y de antiinflamación. Y por supuesto, estos beneficios van a ser mayores mientras más fría sea la exposición, a pesar de que siempre va a ser una cantidad breve de tiempo la que vos lleves a cabo este proceso. Este beneficio es crucial, sobre todo si es precedido, dentro de las posibilidades de la persona en la vida cotidiana, por una exposición al calor. Estos contrastes de temperatura entre por ahí una exposición a un sauna y una exposición a un baño de agua helada posteriori generan un efecto tan estimulante del sistema autónomo que disminuyen la inflamación a nivel masivo y, como te contaba en el video anterior, aumentan la producción de estas sustancias que vos veías como el final del ADN al que le llamábamos telómero. Si no viste el video, te dejo el link en la descripción para que vos puedas enterarte de cómo revertir el daño a nivel genético en tu organismo. Una vez que entendiste cómo es el método en general y a grandes rasgos entendés cómo llevarlo a cabo, probablemente te preguntes cuando estás viendo esto por qué alguien lleva a cabo este tipo de prácticas, incluso habiendo entendido los beneficios de este video. Y la realidad es la siguiente: en la mayoría de los ejercicios, en la mayoría de los beneficios de cambio de hábitos, normalmente vos tenés que esperar meses y a veces años para ver el beneficio total de este tipo de situaciones. Llámale meditar, llámale hacer yoga, llámale cambiar tu alimentación, llámale tomar suplementos. Todo ese tipo de situaciones lo que muestran es que existe un lapsus, un plazo de tiempo entre que vos empezás a generar el cambio y que vos notás el beneficio. Esto no se da con el método Wim Hof. La razón por la que existen millones de personas haciendo este método alrededor del mundo, a pesar de que parezca tan dramático y tan extremo, es que el beneficio es enorme y el beneficio lo notas en el momento. En el momento significa efectivamente que a los minutos de haber estado expuesto a ese agua fría hay un cambio neurológico que vos podés notar incluso en tu estado de ánimo y en tus niveles de energía, dado que esta respuesta del sistema autónomo es tan intensa que el efecto es inmediato. Es tan inmediato que en uno de los estudios en los que se estudia la función inmunológica y la inflamación, que se realizó con toxinas de la bacteria E. coli inyectadas en sangre y que en 16.000 personas llevó a generar un cuadro de sepsis y de fiebre y de inflamación en tu cuerpo, mostrándote cómo tu cuerpo está combatiendo una infección, en las personas que llevaron a cabo este método simplemente por 5 días, no hubo una respuesta inmunológica porque el sistema inmune fue tan capaz que destruyó la toxina y disminuyó la inflamación en minutos. Por ende, el efecto es tan importante que genera una modulación inmunológica incluso en alguien que lo lleva puesto en práctica 5 o 4 días. Este efecto es tan intenso que está generando que hoy se reescriban capítulos de los libros de inmunología en Estados Unidos gracias a el nivel de estudios científicos que existen sobre este método y sobre las personas que lo están llevando a cabo alrededor del mundo. Esa es la razón por la que alguien puede llevar a cabo un método que quizás se ve a nivel práctico como algo extremo. Sin embargo, es justamente porque los beneficios son extremos. Reentrenar a tu sistema autónomo es la base para llevar a cabo cualquier mecanismo de autocuración a nivel orgánico. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal y a que por lo menos le hagas una prueba de una semana a este método para que vos puedas notar los beneficios. Si sos una persona muy friolenta, esto va a ayudarte a que vos bajes los niveles de frío en general, y si no te animás siquiera a probar el agua helada, al menos hacer la parte respiratoria, que sigue teniendo un beneficio enorme comparativamente con no hacer nada y cuya dificultad de llevarlo a cabo es prácticamente cero. Muy bien, Guido, volvemos a ti. Sí.
Bueno, ahí les dejo el link del estudio para que lo puedan ver. Algunos conceptos que vimos en el video. Por ejemplo, el efecto Bohr que habló es cuando en los capilares tisulares el aumento de la concentración del CO2, el dióxido de carbono, origina la liberación de protones. Y estos protones, que son iones de hidrógeno, se unen a la globina haciendo que aumente la liberación de oxígeno, disminuyendo la afinidad. Es decir, este efecto de equilibrio entre el CO2 y siempre decimos, oh, el CO2 es malo, pero en cierta medida es necesaria para que se produzca una buena afinidad y podamos llevar oxígeno a nuestros tejidos. Por otra parte, la hormesis es un proceso por el cual una dosis baja o una dosis aguda de un agente químico o ambiental o temperatura, como vimos, el frío, que normalmente en una dosis altas y de forma prolongada causaría daños, induce una respuesta adaptativa o un efecto benéfico en la célula o el organismo. Un ejemplo de esto, no sé, es como cuando nosotros hacemos ejercicio, también se liberan ciertas hormonas, catecolaminas, pero este es un efecto beneficioso. Es decir, eh, no escuchaba a nadie diciendo que el ejercicio es malo y hay respaldo científico de que es sumamente bueno y que esa respuesta aguda es beneficiosa para nosotros. En cambio, una persona que pasa estresada, que tiene niveles de cortisol elevados, pero todo el tiempo es diferente porque ya es algo crónico y ahí sí que va a generar inflamación. Bueno, como vimos, el método Wim Hof consta de 3 partes. Nosotros nos vamos a quedar más que nada con la segunda parte. La tercera parte es como de meditación. Y la tercera parte yo la reemplazaría porque nosotros tenemos conexiones neuronales, nosotros tenemos una mente que es sumamente compleja, que podemos verlo en casos de personas con depresión y que nosotros podemos cambiar ciertas conexiones neuronales. Es que esto es química, esto es biología, no tiene nada que ver con algo espiritista, sino es con tener una buena mentalidad, una mentalidad sana, que tengamos los nutrientes para que nuestra mente trabaje bien, para así poder cumplir con este método y que se nos facilite. Por ejemplo, si, no sé, pues como vemos aquí, este hombre sumergido, si yo estoy pensando totalmente que frío, que frío, que frío, seguramente me voy a salir eh, a los 5 o 10 segundos, pero en cambio si yo tengo una mentalidad mucho más fuerte, voy a poder controlar mucho mejor el frío. Por eso también es importante el control de la mente, eh, como les digo, no relacionado con lo espiritista. Bueno, ¿qué es Wim Hof? Es un método natural para mejorar la salud y el bienestar de las personas, que combina técnicas específicas de respiración, la exposición al frío extremo y el control de nuestra mente. También el ejercicio físico. El primer pilar es la respiración. Siempre estamos respirando, pero la mayoría de nosotros no somos conscientes del tremendo potencial. Los niveles elevados de oxígeno contienen un tesoro de beneficios y la técnica de respiración especializada del método Wim Hof lo descubre todo. Más energía, niveles reducidos de estrés y una respuesta inmunitaria aumentada que trata rápidamente con los patógenos. Como le decíamos, se activa este eje de hipotálamo, hipófisis, adrenal. Son una serie de señales que llegan a nuestras glándulas adrenales y se secretan las catecolaminas, que son unas hormonas como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, que en un efecto agudo va a tener un efecto pero sumamente antiinflamatorio.
No sé si ustedes han tenido un familiar, un amigo, cualquier persona que ha tenido una enfermedad autoinmune, a ellos se les recetan glucocorticoides, es decir, esta hormona similar que ejerce un efecto antiinflamatorio, pero está lleno de efectos secundarios, ya, no sé, las mejillas eh, se te hinchan, el aumento de peso, las estrías, se debilita el sistema inmunológico, es terrible. En cambio, con este método que tenemos con el agua fría, podemos obtener un beneficio aún mayor que eso, porque no estamos dañando nuestro sistema inmunológico, sino que lo estamos corrigiendo. Es decir, el método Wim Hof tiene un efecto inmunomodulador. Dentro de los nutrientes tenemos la vitamina D, tenemos el omega 3, pero si lo combinamos con esto, es una terapia, pero muy, muy completa. O sea, si ustedes tienen pacientes, tienen alguna persona y conocen de esta terapia, la nutrición ortomolecular, ojalá que esté acompañado de esto, porque créanme que va a ser una terapia, pero espectacular. Digo que todas las personas debiéramos ejercer este método, el segundo pilar sobre todo, pero la respiración también. ¿Qué pasa con la respiración? Nosotros tenemos ciertos niveles de oxígeno en sangre y cuando aguantamos el aire, no estamos quedando sin oxígeno. Nuestros tejidos se quedan sin oxígeno y se entra en un estado de hipoxia, es decir, que no hay oxígeno. Entonces nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Es decir, nos estamos quedando sin oxígeno y los niveles de oxígeno empiezan a bajar en sangre. Van a decir, ¿pero eso es malo? No, porque muchas veces tenemos oxígeno, pero ese oxígeno no es capaz de llegar a nuestros tejidos. Pero con este método, sí, porque al ejercer ese estrés, al tener esa hipoxia, esa ausencia de oxígeno, todo ese oxígeno que está en la sangre va a llegar a los tejidos, va a permitir una buena oxigenación, que es fundamental por ejemplo, para el cáncer, para prevenir el cáncer, para tratar el cáncer, va a poder ayudar a regular nuestro pH, también como salía en el video, va a tener un efecto antiinflamatorio, entonces es muy bueno este método de respiración y lo dejé para que, para que también lo puedan realizar junto al agua. Si llegan a un momento donde lo entrenan, donde lo practican, pueden ejercer estos dos juntos y eso sí que va a tener un efecto antiinflamatorio, pero increíble. Primer paso es ponerse como adoptamos una postura de meditación, sentado, acostado, o lo que te resulte más cómodo. Asegúrate de poder expandir tus pulmones libremente sin sentir ninguna constricción. Se realizan de 30 a 40 respiraciones profundas. Cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración, siendo conscientes de esto. Inhala profundamente por la nariz o la boca y exhala sin forzar por la boca. Inhala completamente a través del vientre, luego el pecho y luego suelta sin forzar. Repite esto de 30 a 40 veces en ráfagas cortas. Los efectos secundarios momentáneos pueden ser mareos, sensación de hormigueo en los dedos y pies, pero son totalmente inofensivos. Es decir, nuestro cuerpo, eh, nosotros respiramos de manera inconsciente. Imagínese si la respiración hubiera sido consciente, cómo estaríamos todo el día tratando de respirar, sería agotador, ¿no? Entonces nuestro cuerpo sabe cuándo necesita respirar y, y cuando llegue ese momento, donde tengamos esas sensaciones, donde haya un cierto estrés que es beneficioso, ahí vamos a volver a respirar. Después de la última exhalación, inhalamos una última vez lo más profundo que podamos y luego dejamos salir el aire por la boca y dejamos de respirar. Nos sostenemos ahí hasta que sentamos la necesidad de respirar nuevamente, como habíamos dicho.
Cuando sientas la necesidad de respirar nuevamente, respira profundamente para llenar tus pulmones. Luego aguanta 15 segundos y suelta el aire otra vez. Y este ciclo lo podemos repetir de 3 a 4 veces. Ahora vamos con lo más importante, que es de hidroterapia, que es la terapia de frío. Aquí tenemos el hipotálamo, que gracias a la temperatura fría activamos el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso encargado de correr, de luchar. Cuando estamos en una situación de peligro, se activa este sistema nervioso simpático. El otro sistema nervioso es el parasimpático, que está encargado de digerir, de darnos más tranquilidad. Pero, como les decía, esta activación del sistema nervioso simpático es momentánea. Y esta va a generar la activación de noradrenalina, y esta noradrenalina activa la lipólisis, es decir, que vamos a poder romper esa grasa, y también activa la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, es sumamente beneficioso también para todas esas personas que tienen problemas metabólicos, que necesitan bajar de peso, que tienen obesidad. Claramente, nosotros como personas que vemos la salud, tenemos que ver al paciente de una forma integral. O sea, no podemos tratar a las personas con tan solo una cosa. Por ejemplo, el sol, sumamente beneficioso, ayuda a la depresión, nos ayuda a sintetizar vitamina D, pero si nosotros solo tomamos sol y no nos alimentamos bien, no hacemos ejercicio, no estamos llevando un estilo de vida saludable. Esto se trata de llevar un estilo de vida saludable, de dormir bien, dormir temprano, de tomar sol, de alimentarse bien, de hacer ejercicio, que nosotros desde hace muchos, muchos años estamos acostumbrados a movernos mucho más. Entonces, entonces tenemos que movernos, porque es algo que siempre hemos hecho y cada vez estamos más sedentarios. La terapia de frío, como le dije, acelera el metabolismo, ya que activa la lipólisis y la oxidación de tejido graso. Destruye tejidos enfermos y se ha visto que puede destruir células cancerosas de próstata. O sea, pero ¿qué dato más importante para tratar un cáncer de próstata? Es decir, destruye estas células cancerosas de próstata, aumenta el sistema inmune, tenemos un efecto antiinflamatorio. Recordemos que la inflamación... ¿Qué dijo, amigo? Hermano, sigue, no. Ya. La inflamación lleva mucho estrés oxidativo. Lo que pasa es que nuestras células del sistema inmune llegan al sitio de la inflamación. Y al llegar al sitio de la inflamación, para combatir toda esa inflamación, ellos tienen un mecanismo interno, que es un mecanismo de especies reactivas de oxígeno, es decir, radicales libres. Esos temidos radicales libres que nos envejecen, que nos acortan los telómeros que están relacionados con la duración de nuestra vida, con nuestra calidad de vida. Entonces, al tener este efecto antiinflamatorio, también vamos a reducir el estrés oxidativo. Sabemos que la inflamación y el estrés oxidativo son la base de la mayoría de las enfermedades hoy en día. Como le dije, es antiinflamatorio natural, pero quédense con esto porque es el principal beneficio. Modula el sistema inmune, mejora la respuesta a infecciones, como vimos ante la Escherichia coli, también podemos realizar esto. Mejora el funcionamiento del sistema venoso, reduce el dolor, tiene un efecto analgésico. Por ejemplo, los jugadores de fútbol, cuando terminan un partido, es muy común ahora que se meten en un balde, así como un balde del Chavo del 8, lleno de agua, de hielo,
y ahí ponen sus pies o incluso su cuerpo entero y eso le ayuda a recuperarse. Y aquí está la explicación, ¿no? Es decir, realmente tiene una base lo que hacen y ayuda mucho. También mejora la capacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir mucho la inflamación y el estrés oxidativo que tenemos a nivel neuronal. Cuando nosotros hacemos este método, es impresionante porque sentimos un alivio inmediato, nos sentimos menos estresados, más livianos, con la mente más clara. Yo lo he podido comprobar porque siempre que me baño, hago agua caliente, 6, 8 minutos, y al final termino con agua fría, lo más fría que se pueda. Y ese cambio de temperatura eh, te genera todos estos efectos y ese cambio de ánimo que es muy notorio. También mejora la calidad del sueño y también relacionado con la obesidad, esto aumenta el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo tiene unas mitocondrias desacopladas que gastan mucho ATP. El ATP es la moneda energética de nosotros, es decir, para poder realizar todas nuestras funciones celulares necesitamos el ATP. Y todas las calorías de la dieta, principalmente los carbohidratos, porque los carbohidratos es lo primero que se van a ocupar, van a generar ATP. Y el exceso de energía se va a transformar en grasa. Y al tener aumentado este tejido adiposo pardo, nuestro consumo de ATP va a aumentar, lo que nos va a permitir, eh, ¿cómo se llama? Regular nuestro peso. Esto se genera para poder producir calor, porque al nosotros ejercer este frío, nuestro cuerpo como que activa esos mecanismos eh, de homeostasis y para poder producir calor eh, consumimos mucho ATP para poder eh, claramente no morirnos de frío, ¿verdad? ¿Cómo comenzamos este método? Yo, como le dije, pueden hacerlo, las exposiciones de baja temperatura deben ser exponenciales. Y podemos comenzar con baños de agua fría o con yendo a la playa. Por ejemplo, aquí en Viña del Mar, en Chile, el agua es sumamente helada. Le digo, es muy, pero muy helada. Y es un método gratis que nos regala Dios para poder hacerlo. O sea, cuando nos damos cuenta que volvemos a lo natural, porque todo se ha industrializado, absolutamente todo. Ustedes van a un supermercado y hay muchos productos ultraprocesados, cosas espantosas, llenas de químicos, y es porque este mundo está en decadencia. Y tenemos que volver a las raíces de nuestros antepasados que ocupaban la medicina natural, que ocupaban la hidroterapia. Entonces, hacer esto es muy fácil, sobre todo en la casa, en la misma casa, con la ducha podemos eh, ponernos agua fría al terminar nuestra ducha y es algo sumamente práctico y fácil de hacer. O sea, no requiere una preparación ni nada. ¿Cuál es el siguiente nivel? El agua fría con hielo. Ya esto es luego de haber pasado un tiempo con el agua fría. Quizás no voy a tener, no sé, una piscina cubierta, repleta con hielo, pero sí puedo ir también agregando un poco de hielo y a ir viendo mi tolerancia. Es muy importante medir nuestra tolerancia y saber nuestros límites también. Luego de haberte adaptado mucho mejor a las temperaturas frías, puedes agregar hielo a tus baños para tener un efecto aún más potente. Es decir, mientras más frío, más potente es el efecto. El tercer pilar es el compromiso. Es decir, ser disciplinado y constante nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, por lo que es crucial hacer esto con determinación.
el control de nuestra mente juega un papel fundamental. Como le dije, no estoy hablando de meditación, sino estoy hablando de poder tener herramientas para tener una mente sana. Una mente sana en la cual nos permita hacer este método y obtener todos sus beneficios, porque son, son imperdibles y es difícil encontrar eh, beneficios así de forma aguda, tan rápida, porque son cosas que se ven en poco tiempo, no es como si tú vas al médico, o sea, estás años con tu enfermedad y a veces ni siquiera te curas, luego te enfermas por los efectos secundarios de los medicamentos, entonces es muy bueno este método para poder tener un efecto rápido. Por último, lo más importante es el agua, tomar muchísima agua. Como le dije, la mayoría de nuestro cuerpo está formado por agua. Tenemos que tomar 30 ml por kilo de peso. Por ejemplo, si una persona pesa 50 kilos, va a tener que tomar 1 litro 500 de agua al día. Se multiplica el peso, que es 50 en el caso de esta persona, por los 30 ml y ahí te da la cantidad de agua que debes de tomar al día. Ojalá el agua sea un agua purificada, eh, que no tenga flúor, ya que eso afecta mucho a nivel cognitivo y genera una intoxicación tremenda, así que ojalá tomar el agua más pura posible, pero claramente si no tienen acceso a un agua más purificada, tomen igual, o sea, tomen el agua que tengan, porque créanme, eh, es mucho peor no tomar nada de agua a que tomar un agua con flúor. Ahí tenemos que tomar otras medidas como eh, tomar agentes quelantes que puedan sacar esos metales pesados de nuestro cuerpo y así contrarrestar el efecto que tienen estos metales pesados que ingerimos al tomar agua. Bueno, esa ha sido mi presentación. Espero que le haya gustado. Y bueno, por último, decir que esto lo podemos aplicar sobre todo en enfermedades que son de carácter inflamatoria, eh, del sistema inmune. Podemos utilizarlo en depresión, en ansiedad, en muchos trastornos neurológicos, pero yo realmente, independientemente de la enfermedad que tenga, lo ocuparía, estando sana o no una persona, porque créame que esto nos va a ayudar mucho, muchísimo. Como decía, también alarga nuestros telómeros, o sea, es impresionante, es algo sumamente práctico que podemos incorporar a nuestra vida. Por eso, como último mensaje, la salud, nuestro bienestar físico, espiritual, mental, social. Recuerden siempre tener a Dios presente, alimentarnos bien, hacer ejercicio, tomar sol, dormir bien, tener relaciones sanas. Si ustedes están rodeados de personas que no les aportan, preocúpense de ustedes y salgan de ahí y traten de tener una vida integral. Anoten en una agendita y evalúen, ¿realmente estoy llevando un estilo de vida saludable? ¿Estoy haciendo todo por cuidar este templo, por cuidar mi vida? Y bueno, ¿para qué decir evitar el consumo de drogas, eh, el tabaco? eh, es lo peor que hay. Es un veneno lento que te mata, así que por favor eviten todas esas sustancias que son nocivas y bueno, cualquier consulta sobre el estilo de vida. También se me había olvidado algo sumamente importante que era el contacto con la naturaleza. Y que el contacto con la naturaleza, al poner nuestros pies
en la tierra, en el pasto, no sé, o sea, actúa como donador de electrones, es decir, permite aparear todos esos radicales libres, sacar esos radicales libres que nos están enfermando y deteriorando nuestras células. Entonces, si combinamos todo eso, de verdad que vamos a tener una salud espectacular. Y respecto a lo del sol, también recuerden salir por la mañana, ver el sol, que esa luz entre por su retina, al atardecer también ver los rayos infrarrojos, creo. No recuerdo el nombre, pero es muy importante ver esa luz para que podamos tener una buena producción de melatonina, que es la que nos ayuda a dormir. Así que eso, muchas gracias y espero que estén bien. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias. Maravillosa presentación. De verdad que, bueno, nos ayuda mucho, así que espero que les sea de utilidad a todos los que estén presentes en esta reunión y los que lo van a ver posteriormente.